Chicos, sean bienvenidos a un nuevo video más para el canal de YouTube, siempre sorprendiéndolos una vez más con el spot, cada vez spot diferente. Chicos, estamos en un campamento con un nuevo entorno, con unas nuevas personas y de verdad es que me pone muy emocionado porque nunca había participado en este tipo de cosas. Es el primer retiro cristiano que estoy asistiendo. De hecho, quiero que ustedes vean algo que está por acá. No sé si se ve, creo que la cámara está acá. Bueno, ahí lo ven. Más que sentimiento se llama el campamento. De verdad, superó mis expectativas sinceramente en cuanto a personas, en cuanto a relaciones, en cuanto a ambiente. Muy bonito todo, la verdad. Y es que simplemente tú atraes más de lo mismo. O sea, tú atraes a personas similares a ti. Y a este punto donde estoy actualmente, ahora, julio 27, 28, si no me equivoco, no sé cuándo esté grabando este video, no sé ni el número del día, ni el día donde estoy. Creo que es martes o lunes, no sé. Pero bueno, quería hacer un pequeño video por acá, reflexivo, aprovechando que es temprano, tengo un ambiente que me inspira, tengo un spot que realmente sí me inspira a soltar este mensaje. Y más que mensaje, yo creo que es algo personal de mí, ¿no? O sea, algo íntimo mío, que como muy bien dice Jesús, si tú quieres ser amado, tienes que soltar absolutamente todo, tienes que ser transparente, siempre caminar en la verdad, recibir el llamado de Dios, influenciar tu vida hacia los demás con la palabra de Jesús. Y entonces yo quiero ser lo más sincero posible para que nadie que vea este video pase quizás por lo que yo pasé, o que tu camino no sea largo si lo llegas algún día a pasar o si lo estás pasando. Yo era una persona que desde muy pequeño siempre me gustó el reconocimiento, desde muy pequeño siempre me gustó como que la gente, que yo me hiciera notar frente a las personas, que las personas me reconocieran frente a más personas. Y siempre lidié con eso, pero era una persona tímida, era una persona no con buenos valores, era una persona quizás un poco no tan segura de sí misma, y eso afectó mucho en mi niñez y en mi juventud. Juventud me refiero desde los 13 hasta los 16 años. ¿Ok? Entonces la niñez fue así, yo jugaba fútbol y demás. En la juventud también, estaba en el colegio, ahí como que yo siempre era de las personas que era como que el diferente, siempre sabía que Dios existía, que Jesús existía, que la palabra de Dios siempre estaba ahí. Yo lo tenía muy en cuenta y por eso siempre era como que el chico diferente. Fui a fiestas, pequé bastante también y demás, pero bueno, no importa mucho eso. Yo creo que como todo joven, como todo adolescente que lo hace, pero yo creo que la diferencia está en el arrepentimiento y en aceptarlo más que todo. Bueno, pasó esa etapa, inicié mi primer negocio, inicié con el trading, simplemente por el hecho de hacer dinero como todos, ¿no? De querer sobresalir una vez más, de querer ser el diferente, de querer tener el reconocimiento de las personas, porque básicamente con el trading era un vehículo. O sea, a mí en sí no me gustaba el trading, a mí me gustaba lo que el trading me podía dar para que las personas me pudieran reconocer. Ahí tú te puedes dar cuenta de las verdaderas intenciones, ¿me entiendes? Y sé sincero contigo mismo también. Yo creo que la gran mayoría de nosotros hacemos algo con una intención, si no, no lo harías. O si lo estás haciendo por puro amor, hermano, excelente. Pero yo lo hacía con esa intención, ¿ok? No nos desviemos del tema. Yo lo hacía con esa intención. Y bueno, inicié mi primer negocio, a los 3-4 meses agarré un poco más de experiencia, llamémoslo así. Al cuarto, quinto mes, uy hermano, el sol que me está pegando, pero se ve bueno, lo voy a mantener todavía acá. Bueno, al cuarto, quinto mes despego, por decirlo así, en el negocio, me junto con más personas, con la persona que me estaba ayudando en ese momento.
conozco nuevas experiencias, vivo nuevas experiencias, nuevas aventuras, aumento mi termostato financiero, mi mente se expande, mis pensamientos se expanden, mis ideas se expanden, me vuelvo un poco más inteligente, no sabio, inteligente. Y ahorita te voy a explicar esas dos cosas también. Una cosa es ser inteligente y otra cosa es ser sabio. Me vuelvo más inteligente, tengo más ideas y tal, y estuve así. Estuve quinto, sexto, octavo, noveno, décimo mes. Estuve así como unos 8 meses en ese pico. y sinceramente yo pensaba que era extremadamente fácil. O sea, yo decía, ¿por qué otras personas, o sea, no hacen esto? Si es demasiado fácil poder sobresalir de los demás. Porque entre comillas yo estaba sobresaliendo de los demás, ¿no? Porque claro, estabas en un negocio, tenías lo que nunca habías tenido, estabas sobresaliendo por encima del promedio de los chicos de tu edad, o sea, y demás. Y claro, ¿no? Se me subió el ego bastante. Ahí conocí una persona que no era yo, sinceramente. Te hablo desde la perspectiva que hoy día tengo de mí yo del pasado. Pero en ese tiempo no era consciente. Tenía demasiado ego, menospreciaba a las personas por simplemente el hecho económico. Llegué a un punto de hasta menospreciar a mi familia por el simple hecho del tema económico. Imagínate qué tan cegado estaba yo por el amor al dinero. Estaba cegado, tenía dinero básicamente. Llegó un punto donde ni siquiera quería visitar a mi familia, ni siquiera quería volver a mi casa. O sea, prácticamente estaba muy perdido. Pasaron el tiempo, yo seguía así, pasaron más meses, seguía así, seguía en mi pico, en mi hype, estaba ganando, los ingresos seguían creciendo y demás. Y me sentía vacío, o sea, me sentía vacío, no le había sentido a las cosas, utilizaba simplemente el dinero para llenar ese vacío momentáneo como si fuera una anestesia. Lo rellenas un rato, luego vuelve. Me sentía así, muy vacío. Y ahí dije, ¿qué me está pasando? No sé, o sea, nunca había experimentado este tipo de cosas, porque en ese entonces no tenía el desarrollo personal suficiente para afrontarlo. No sé, no sabía qué me estaba pasando. Igual pasaron los meses, me sentía más vacío. Utilizaba simplemente el dinero para comprar cosas que llenaran mi vacío y cada vez que me sentía más vacío me compraba más cosas, o me compraba más cosas de más costosas en el tema económico. Más vacío, más vacío, más y así. Y ese bucle comenzó así y fue creciendo hasta que la bola se hinchó demasiado y ¡pum! Explotó la bola. Me choqué contra la pared. Básicamente fueron afectadas varias personas. Me llevé como que de por sí el beneficio de varias personas. Ya no estaba caminando definitivamente con Dios ni con el diablo. De hecho, ni siquiera quería ir a la iglesia, ni siquiera visitaba a mi familia. O sea, estaba cegado plenamente por el amor al dinero. O sea, algo que tanto había perseguido por mucho tiempo. Lo tuve, lo llegué a tener y me sentí vacío. No sentía felicidad porque no estaba con un propósito. No tenía buenas relaciones. No quería ir ni siquiera con mi familia. Los menospreciaba encima por el hecho del tema económico. Y claro, todo eso no se formó ahí. Todo eso se formó desde muy pequeño. ¿Por qué? Porque si tú, evidentemente, al ser una persona que en su mente, en su contexto, nunca tuvo grandes cosas, en su contexto nunca tuvo grandes cosas materiales hablando, o nunca tuvo reconocimiento hacia más personas por lo que tú eras, pues evidentemente pasar a otro ámbito donde puedes conseguir las cosas materiales que tú desees, tienes reconocimiento, las personas te agradecen. Me perdí porque simplemente yo estaba acá y el éxito, llamémoslo así, estaba acá, y yo de acá pasé acá sin ser consciente, pasé de manera inconsciente. Y pasar algo de manera inconsciente sin tener la conciencia de que lo estás haciendo realmente es un juego de doble filo, porque o bien te potencia o bien te hunde. En mi caso me hundió.
Básicamente me choqué contra la pared, estaba operando con el diablo. En ese entonces pues el negocio se fue derrumbando poco a poco, las ventas bajaban, el dinero seguía entrando pero las ventas bajaban, no tenía propósito, no sabía por qué hacer las cosas, no sé si, yo en mi mente, no sabía si viajar, no sabía si comprar esto, no sabía si hacer esto, lo otro. Prácticamente todo perdido, ¿no? Todo perdido, sin un mentor, sin a quien escuchar, sin amigos, sin entorno, sin prácticamente nada. Y estar solo no es malo, ¿ok? Una cosa es estar solo y otra cosa es sentirte solo. En mi caso, yo no estaba solo. Yo podía tranquilamente acceder a cualquier tipo de persona, hablando en el tema de mi negocio, ¿no? Estaba al alcance, literalmente, a un mensaje, a un clic, pero simplemente no lo buscaba. ¿Por qué? Por el mismo ego. Entonces, básicamente tenía mucho orgullo y demás y tal, y entonces me choqué. El negocio fue cayendo poco a poco hasta que llegó un punto donde cayó por completo. Estuve 2 meses ahí reflexionando, pensando, mi vida se estaba derrumbando, o sea, no tenía sentido, o sea, yo mismo pensaba, ¿no? Todo lo que había construido se había destruido por lo mismo de tomar malas decisiones. No porque tuvo que pasar, sino por las decisiones incorrectas que quizás yo tuve que tomar. Se destruyó eso, se destruyó el negocio. Estuve 2 meses pensando, reflexionando y dije, no sé qué hacer, o sea, no sé por dónde comenzar. Y ahí me di cuenta que no era sabio. Era inteligente, pero no era sabio. Y eso justamente lo aprendí el día de ayer, para que tú te das cuenta cuánto he mejorado en el ser aprendiz. Literalmente siempre me doy cuenta que tengo cosas que aprender, al igual que ustedes, al igual que yo, al igual que todos. Y si estás en este video, estás invirtiendo tiempo para llevarte este mensaje, esta reflexión que quizás te pueda servir ahora más adelante, uno nunca sabe. Pero muchas gracias que estés aquí. ¿Y cuál es la diferencia, no, entre ser inteligente y en el ser sabio? Son dos cosas diferentes. El ser inteligente es tener muchas ideas. Yo era inteligente, ¿en qué? En mi negocio. Tenía muchas ideas, era muy creativo, ayudaba a las personas, daba ideas, organizaba cosas. Era muy inteligente, muy inteligente en mi negocio, ¿ok? Pero no era sabio, porque ser sabio no es saberlo todo. Yo pensaba que ser sabio era tener la mentalidad de Jesucristo, pero no. Inteligente en mi negocio no era sabio en mi vida. Sabio es una persona que toma correctas decisiones. Decisiones correctas que saben que a ti no te van a llevar por un mal camino. Y yo no era sabio, porque las decisiones que yo tomaba no me llevaban por un buen camino. Tomaba decisiones incorrectas en mi vida personal, tomaba decisiones incorrectas en el ámbito financiero, o sea, básicamente era un gastador impulsivo, todo mal. Y ahí tú te puedes dar cuenta, inteligente en el negocio, pero no era inteligente en mi vida, me dejo entender, o sea, no era sabio en mi vida, no tomaba correctas decisiones en mi vida. Y ahí me di cuenta, básicamente, y esto conectó mucho conmigo el día de ayer. Ayer estuve full aprendiz, literalmente conectó demasiado. Y dije, wow, o sea, toda mi vida yo era solamente inteligente. Nunca fui sabio realmente. Porque si hubiera sido sabio, las decisiones que yo hubiera tomado no hubieran hecho que todo esto hubiera pasado. Pero de igual manera no lo digo desde el ámbito de la víctima, de pero si yo hubiera esto no hubiera pasado, no, sino lo digo desde el ámbito del entendimiento, desde la aceptación, de decir, pucha, todo esto pasó porque tuvo que pasar así, todo esto pasó porque Dios tenía que conectar conmigo, y básicamente ahorita vamos para eso. Entonces fue así, básicamente me di cuenta de eso, y estos 2 meses hubo pensamientos de todo, ¿no? Desde no saber qué hacer, desde desaparecer, desde suicidarse también, aunque no lo crean.
Y ahí me di cuenta cómo mi mente se fue haciendo más débil y más débil y más débil. O sea, yo pensaba que tenía una mentalidad fuerte en el ámbito de la vida, ¿no? Pero poco a poco mi mentalidad se fue haciendo más débil, más débil, más débil, más débil. Recibía por acá, recibía por allá, por arriba, por abajo, por el medio. Por todos lados mi mentalidad se fue haciendo pa. Y ya no sabía, y estuve aguantando 2 meses con eso. No sabía qué hacer, estaba muy perdido. Básicamente no sabía, o sea, no tenía rumbo mi vida. Y una noche, un día, yo estoy ahí sentado como en este momento, mirando pues mi sala en mi casa, en la casa de mis padres, y digo, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué será de mí ahora? Estaba pensando de esa manera, ¿no? Y dije, bueno, encontraré la respuesta después. Pasaron 2 días, pasaron 3 días, y de la nada, básicamente, llega la noche, termino de cenar, termino de hablar con mi familia, llega la noche, yo estoy ahí echado mirando al techo, y de la nada digo, voy a sentarme y voy a agradecer a Dios. Voy a pedir perdón. Me siento, miro al cielo, oro a Dios y me pongo a llorar. O sea, me pongo a llorar desde el inicio, donde yo digo, Dios, te pido perdón, ya no quiero ser esta persona. Dije eso y comencé a llorar. Pero no llorar de unas 2 lagrimitas, no, llorar como si se hubiera muerto toda mi familia. Una llorada que nunca había experimentado nunca. Había llorado bastante, Toda mi cara estaba mojada, toda mi cara estaba empapada y estaba llorando. Y seguía hablando. Decía, Dios, no quiero ser esta persona, perdóname, Seguía hablando con Dios, ¿no? Soltando todo. Y mientras yo estaba llorando y hablando eso, siento como que muy caliente mi cuerpo. O sea, siento demasiado caliente mi cuerpo. O sea, lo siento demasiado caliente. A tal punto de pensar que tenía fiebre. O sea, demasiado caliente. Ahorita, sinceramente, mi cara está muy caliente. Por el sol, por el mismo hecho del sol. Pero esto no es nada comparado a lo que yo sentía cuando estaba llorando. Y estaba llorando y básicamente sentí eso por 40 segundos por ahí. Lo sentí demasiado fuerte. Y acaba, dejo de sentir eso. Estoy llorando, estoy con la cabeza agachada. Termino de llorar. Y yo, de la nada, o sea, de mi boca, sin pensarlo, dice, gracias Dios. Y me eché. No pensé nada más en esa noche. Dormí. Y al día siguiente entendí que básicamente Dios me había dado una segunda oportunidad, ¿no? Dios me había dado una segunda oportunidad y no me había dejado solo. O sea, nunca me había dejado solo, simplemente que yo no lo quería ver. Yo no lo quería aceptar y yo no lo quería escuchar por el mismo hecho de sentir culpa por lo que había hecho. Entonces, básicamente pasó el tiempo, pasaron las horas nada más y dije, bueno, voy a acercarme más a Dios, voy a estar cerca más de Dios. Y el primer paso que hice fue, bueno, vamos a escuchar canciones de Dios. Al inicio me sonaba un poco raro, ¿no? Porque nunca lo había hecho. Y lo escuchaba con audífonos, pasaron los días y dije, bueno, vamos a acercarnos a personas que estén con Dios. Fui a la iglesia de mis padres, de mi mamá, que mi mamá va a la iglesia bastante. Fui a la iglesia, estuve ahí como que unos días por ahí. Luego dije, bueno, vamos a leer la Biblia. Leí la Biblia y demás. Y bueno, todo esto a la par de lo que seguía haciendo, ¿no? Que es mi negocio. Lo seguía haciendo. Luego dije, bueno, vamos a meternos más dentro de la palabra de Dios.
y busqué más personas, busqué un entorno y justamente llegué acá. Llegué acá a una iglesia Alianza Cristiana que básicamente tiene como que su sección de jóvenes y de verdad son bastantes. Entonces llegué acá, conecté bastante con las personas, me recibieron de buena manera y estuve acá. Y acá estuve como que 1 mes, 2 meses, 3 meses y yo seguía aprendiendo, ¿no? Seguía aprendiendo, seguía sanando y bueno, solté todo eso, lo acepté mis errores, acepté todo y acepté a Dios. Acepté a Dios como nunca lo había hecho. Literalmente lo acepté demasiado. Y con esto quiero que tú entiendas de que en los momentos más difíciles es cuando yo esperé para aceptar a Dios. Cuando lo pude haber hecho en los momentos más buenos. Que de igual manera fueron gracias a Él. Todo lo que Dios tiene para ti o lo que te está pasando es porque Dios lo quiso así. Y bueno, me apegué a Dios en el sufrimiento, le pedí perdón, lloré, reflexioné y demás. Y me doy cuenta cómo esto pasa en la gran mayoría de personas. Porque muchos esperamos hasta estar jodidamente mal, jodidamente en las peores situaciones, para empezar a acercarnos a Dios y no acercarnos o no agradecer cuando nos está yendo bien. Porque cuando está mal, todo el mundo se acuerda de Dios. Todo el mundo se acuerda de que existe Jesús y encima le echan la culpa. Pero cuando está bien, ¿quién se acuerda? Dime tú, cuando estuviste bien, ¿agradeciste a Dios o simplemente estabas viviendo el momento? Yo estaba viviendo el momento. Yo ni siquiera se me ocurría que Dios me hubiera dado todo eso. No era consciente. Ahora sí. Yo ahora estoy en un campamento, estoy acá. Y sé que si estoy acá es por Dios. Sé que si yo pagué esto... Perdón. Sé que si yo pagué esto fue por Dios. Si yo pude pagar esto fue por Dios, no fue por mí. Dios puso a las personas correctas cerca a mi lado y me trajeron aquí. Y de verdad ahora, en esta etapa donde me encuentro ya un poco más consciente, un poco más sabio. Recuerda que sabio no es saberlo todo, sabio es tomar buenas decisiones, decisiones correctas que no te desfavorezcan en tu vida. Me estoy volviendo un poco más sabio y justamente por rodearme con personas que son sabias. ¿Ok? Yo necesitaba ayuda y la estoy encontrando. Necesitaba ser sabio, necesitaba perdonar mi vida, acercarme más a Dios y me acerqué a personas que ya estaban ahí. Nuevamente, volvemos a lo mismo. Me volví aprendiz otra vez y sigo siendo aprendiz. Estoy acá grabándote un video porque yo siento que este video lo voy a ver después y me voy a dar cuenta de todo lo que estábamos pasando y cómo lo afrontamos sinceramente. Voy a estar llorando de felicidad y agradeciendo a Dios por todo esto. Probablemente se vuelva un TikTok viral. Chicos, let's go. Nos vemos.